Bueno, buenas noches. En el día de hoy, la rotación 3470 hizo una recopilación de artículos bajo la dirección del doctor Félix Canencia y el tema a tratar del día de hoy es hemorragias de la primera mitad. Mi nombre es María Camila Carmona y el día de hoy traje un artículo llamado Pasaporte. Hemorragia del primer trimestre en pacientes con SIC. Este artículo fue publicado en Guatemala, en la revista médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, en el año 2020. Pasaporte. Bueno, principalmente tenemos que tener en cuenta que el Zika, esto es un arbovirus que es transmitido por un vector que es Aedes, y este es muy común en nuestro medio, en nuestro territorio latinoamericano específicamente. Entonces, tenemos que algunos estudios han demostrado que este virus en sí ya afecta muchísimo a las gestantes, en especial dentro del primer y segundo trimestre, provocando muchas alteraciones, como por ejemplo malformaciones en el sistema nervioso central, restricciones del crecimiento intrauterino e incluso muerte fetal. Por esa razón, el objetivo de este estudio es determinar qué características clínicas tienen las pacientes que pueden presentar este tipo de hemorragia en el primer trimestre y que están, aparte de eso, infectadas con este virus Zika. ¿Para qué? Para ver si existen factores de riesgo que puedan predisponerlas a esta infección o que el hecho de que tengan la infección pueda predisponerlos a resultados de complicaciones obstétricas. La población específica de este artículo fue alrededor de 213 pacientes que fueron gestantes en el Hospital Nacional de Chiquimula. Los criterios de inclusión pues, específicamente fueron que las pacientes hayan consultado por la hemorragia del primer trimestre y que además de eso hayan tenido infecciones por el Zika. El criterio de exclusión es justamente las que no estuvieron infectadas con el virus Zika. Pasaporte. ¿Cómo hicieron específicamente este artículo? Bueno, primeramente lo que hicieron fue que consultaron en datos nacionales del Ministerio de Salud Pública de Guatemala y de allá ellos recopilaron información, más que todo de historias clínicas y le llevaron una base de datos específica que nos trajeron este artículo. Entonces, dentro de todo lo que cabe en los resultados, tenemos específicamente que un 24% de todas estas pacientes tuvieron un PCR para Zika que fue positivo. Respecto a la edad materna, más que todo el 23% tuvo alrededor de 14 y 20 años y un 50% tuvo entre 21 y 30 años. La edad o el porcentaje de edad mayor fue más de 40 años y alrededor de un 4% tuvo esta edad. Respecto a las hemorragias que se asociaron más que todo a abortos, el 70% lo tuvo y respecto, por ejemplo, a embarazos anembriónicos, un 11% lo tuvo y en un embarazo molar el 8% lo tuvo, recordando que todos estos resultados que yo estoy mencionando, todas estas pacientes tuvieron un PCR positivo de Zika, todas. Respecto al grupo que tuvo más casos de Zika, fueron alrededor de las gestantes entre 21 y 30 años, que como ya les mencioné, eran el 50% de todas las pacientes. Y seguidos, más que todo de edades entre 14 y 20 años, y las de más de 40 años fue alrededor de 23%. Entonces, recordemos que la causa más frecuente de hemorragias, en este caso del primer trimestre en pacientes con Zika, fue el aborto del 70%, seguido de un embarazo ectópico y de un embriónico con alrededor de 22%, por el simple hecho de padecer el factor principal que es una infección por Zika. Pasa por. Para ya concluir, en realidad esto es un estudio relativamente corto. Lo importante aquí es variar en que el virus Zika es muy común en nuestro entorno y el hecho de que no se tengan previsiones con estas gestantes puede acarrear muchas complicaciones fetales, en especial porque los estudios que se demuestran no hay muchos estudios lo suficientes para encontrar una información para llevar a cabo en este estudio. Entonces, aquí lo importante es eh, reconocer que necesitamos más estudios sobre este virus, en especial por nuestro medio, y además de eso, es de gran importancia conocer la relación que hay entre el virus Zika y su asociación con el desarrollo fetal. Y como ya mencioné anteriormente, no hay estudios lo suficientes para estudiarlo. Gracias. Bueno, a continuación, con el presentación de casos,
De artículos, perdón, continuamos con Cristina La Barrera. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo que traigo es una hemorragia obstétrica y ruptura uterina por un embarazo intersticial, que es el reporte de un caso. Esta revista fue publicada en la Revista Ginecológica y Obstetricia de México en abril de 2020 en el Hospital General Regional Fidel Velázquez Sánchez en Estado de México. Siguiente, por favor. Entre los antecedentes tenemos que el artículo lo que empieza es informando sobre la epidemiología del embarazo ectópico intersticial, que dice que ocurre en el 2.4% de los casos. Debido a la ubicación en la que se encuentra, el diagnóstico es muy difícil de hacer o incluso se retrasa. ¿Por qué? Por esta disposición muscular en la zona cornual que puede dilatarse y no provocar síntomas, sino ya hasta la semana 16 o incluso hasta la semana 18 del embarazo. Y de aquí es donde viene la ruptura y se dice que del 20 al 50% de los casos se diagnostican ya de manera espontánea o de manera cuando se hace un hallazgo de algún procedimiento obstétrico de urgencia relacionado con abdomen agudo por alguna ruptura uterina y un hemoperitoneo, sobre todo al final del primer y durante el segundo trimestre de embarazo. Esta patología o este momento atrás, por favor, supone una tasa de mortalidad materna bastante alta del 2 al 2.5% y es la causa del 20% de la mortalidad de los embarazos ectópicos. Después de aquí el artículo empieza dando la definición del embarazo ectópico intersticial, que como bien sabemos es aquel que acontece cuando el embrión se implanta en el cuerpo uterino junto al ostium interno de la tuba uterina. La principal característica de este embarazo ectópico es que este está situado muy cerca de las arterias uterinas en su rama ascendiente y en la arteria ovárica. Y diversos estudios demuestran que la ruptura uterina por este embarazo ectópico ocurre del 20 al 35% de los casos. Y obviamente hay unos factores de riesgo asociados a esto, como la enfermedad pélvica inflamatoria, que anteriormente tenga antecedentes de embarazo pélvico, entre otros. Con respecto al caso clínico, siguiente, por favor. Se encuentra que fue una paciente de 31 años, ella fue a urgencia porque manifestaba que tenía dolor abdominal severo y que la incapacitaba. Lo tenía ubicado en el hipocondrio y tenía 2 semanas de evolución y había incrementado en las últimas 42 horas. Y aparte de eso, la paciente también refería que tenía lipotenías sin pérdidas transvaginales. Entre los antecedentes ginecostéricos de importancia, pues ella ya había tenido un parto con embarazo ectópico anterior y una cesárea previa sin complicaciones. Los signos vitales de la paciente se encontraron que tenía una tensión arterial un poco baja, que tenía una frecuencia cardíaca acelerada, es decir, taquicardia, tenía una frecuencia respiratoria de 21 y una temperatura de 36, pero tenía un índice de choque de 1.3 y signos de irritación peritoneal, es decir, que la paciente llegó inestable hemodinámicamente. En la ecografía, le realizaron una ecografía, la cual esta reporta que tenía un líquido libre en el hueco pélvico y en el espacio de Morrison. El saco gestacional de esta paciente, que estaba extrauterino, se encontraba anexo en la parte izquierda. El feto no tenía y no presentaba latidos cardíacos y presentó una longitud craniocaudal de 11 semanas de gestación. Entre la hemoglobina o los paraclínicos preoperatorios, pues encontraron una hemoglobina 1.5, es decir, también estaba presentando anemia, con un diagnóstico que le dieron fue de abdomen agudo por un embarazo ectópico roco y un choque hipovolémico grado 4. Le realizaron una laparotomía, el cual evidenció que tenía un hemoperitoneo, el cual había perdido 2.800 CCU de líquido de sangre y tenía una ruptura uterina en el cuerno derecho aproximadamente de 8 por 6 centímetros. Pero la visualización del feto estaba intacta a la hora del momento laparoscópico. Aparte de eso, la paciente manifestó que no quería tener más embarazos, por lo cual ellos procedieron a hacerle una histerectomía total. Ella ingresa a cuidados intensivos, se le corrige el shock hipovolémico y la paciente a los 4 días se le da de alta favorable y satisfactoriamente. Obviamente se lleva a un reporte histopatológico, el cual evidencia que tiene una vellosidad de escoriales del primer trimestre que estaba localizado en la zona serosa del útero, que está compatible con un embarazo ectópico intersticial. Siguiente, por favor. Ellos en la discusión del caso dijeron que el embarazo ectópico cornual tarda más tiempo en romperse,
¿Por qué? Por lo que le dijimos anteriormente, que es debido a su capacidad de distensibilidad del miómetro y retrasa así el diagnóstico y se hace o que se convierte este episodio o esta patología en una urgencia obstétrica. Es importante establecer su diagnóstico con la triada clásica, además de determinar la gonotropía gonotrópica crónica humana y la visualización ecográfica del útero vacío. Aparte de eso, también el saco gestacional que está localizado en alguno de los cuerpos del útero con alguna capa delgada del músculo liso mayor de 500 mm. Aparte de eso, nosotros también tenemos que tener en cuenta el riesgo o el estado de shock en las que las pacientes pueden presentar por padecer esta patología. En el caso aquí reportado, pues el diagnóstico se dio de forma tardía, se dio en el segundo semestre y fue por una complicación relacionada al choque hipovolémico que esta paciente presentó, lo cual provocó la clínica de un dolor intenso abdominal agudo, un deterioro hemodinámico y se trató de esta forma tan radical con la histerectomía porque pues obviamente la paciente anteriormente también ya había manifestado que no quería volver a embarazar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este artículo? Que el embarazo ectópico intersticial comparte los mismos factores de riesgo que un embarazo ectópico tuvárico y que hoy en día hay muchos métodos diagnósticos para detectar esto. Sin embargo, es difícil de diagnosticar, pero al diagnosticarlo nos permite tener un mejor tratamiento y un cuidado de la vida de nuestra materna. Por eso es importante tener en cuenta esta patología presente todos y poder lograr su correcto diagnóstico para así salvaguardar la vida de la paciente. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la línea con la presentación de artículos, soy el estudiante David de la Osa, pasa. Y hoy les traigo un artículo que correlaciona los valores de la gonadotropina colónica humana y la ultrasonografía intraoperatoria en embarazo ectópico. Pasa. Bueno, entonces, a manera introductoria, tenemos que recordar que el embarazo ectópico es técnicamente la implantación del lóbulo fecundado en zonas fuera de la cavidad uterina. Ahora, tenemos entonces que obviamente se pueden presentar tanto situación tubárica como extratubárica y de menor a mayor, perdón, de mayor a menor, tenemos entonces que por lo general se va a situar a nivel tubárico en la ampolla, luego le va a seguir la porción infundibular, luego la porción ísmica y por último la porción intersticial. Ahora, tenemos entonces que de los tres pilares que usamos nosotros para diagnosticar el embarazo ectópico, dos son la ecografía y la medición de la gonadotropina colónica humana. ¿Qué pasa? Tenemos entonces que este estudio lo que hace es comparar tanto la eficacia, la validez, que es técnicamente la sensibilidad y la especificidad, y la seguridad, que es tanto el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, tanto de la ecografía sola como de la ecografía acompañada de la gonadotropina colónica humana. Tenemos entonces que en la ecografía podemos observar desde ya pues lo normal, que sería lo que si observamos descartaríamos el diagnóstico de embarazo ectópico, que es pues obviamente la gestación a nivel intrauterino. Y lo patológico pues sería encontrar en la ecografía, como podemos observar en la imagen, pues la gestación fuera del útero. Pasa. Bueno, entonces en cuanto a los materiales y métodos, vamos a tener entonces que este estudio se realizó en el Hospital Municipal Bolivariano Holandés en la ciudad de La Paz, Bolivia. Tenemos entonces que generalmente fueron seleccionadas 203 pacientes desde enero del 2010 a 31 de diciembre del 2014. ¿Qué pasa? De esas 203 pacientes se hicieron, gracias a los criterios de inclusión, pasaron de 203 a 115 pacientes. ¿Qué criterios de inclusión pues encontramos? Pues obviamente pacientes que tenían diagnóstico de embarazo ectópico no complicado, que habían sido diagnosticadas con ecografía, que hubieran sido o tuvieran cuantificación de la gonadotropina colónica humana y que fueran sometidos a tratamiento quirúrgico. Entonces, como les dije anteriormente, pasamos de una población de 203 pacientes a una población de 115 pacientes. Ahora, dentro de las variables que el estudio trata o si trata de evaluar, tenemos entonces lo que son las variables intraoperatorias, los hallazgos en la ecografía y también la cuantificación de la hormona.
Entonces tenemos que, pues ambas, bueno, los hallazgos intraoperatorios era si la paciente estaba sana o enferma. En cuanto a los hallazgos ultrasonográficos, pues tenemos obviamente si la paciente enfermo se refería a los hallazgos ecográficos de embarazo ectópico y sano que no habían sido encontrados hallazgos ecográficos de embarazo ectópico. Y a la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica humana. Recordemos entonces que esta se usa para evaluar el embarazo ectópico debido a que normalmente durante las 2 primeras semanas de embarazo esta hormona se duplica cada 2 días. Entonces en un embarazo ectópico tendríamos que esta hormona estaría disminuida. Entonces obviamente aquí sería enfermo que pues tuviera las proporciones o no tuviera esa evolución normal de la hormona y sano pues que tuviera esa duplicación cada dos días del valor normal de la hormona. Pasa. Bueno, en cuanto a los resultados, pues vamos a tener, como les había dicho, son 115 pacientes. En el cuadro número 2 podemos observar directamente cómo los resultados que dieron solamente de haber usado la ecografía como prueba diagnóstica. Tenemos entonces que dieron 109 la prueba positiva y realmente eran enfermos, mientras que sano habían y que dieron positivo solamente uno, es decir, un falso positivo, para un total de positivos 110. En cambio, para la prueba negativa tenemos entonces que dos dieron negativos, pero eran falsos negativos y realmente estaban enfermos, y tres realmente dieron verdadero negativo y estaban sanos, para un total de 5 que dieron negativo. En cambio, ya el cuadro 3 lo que a nosotros nos da a entender es la combinación de ambos métodos diagnósticos, tanto la ecografía como la cuantificación de la hormona. Entonces tenemos que los que dieron positivo y estaban enfermos fueron 110 y realmente esos 110 estaban enfermos. En cuanto a los sanos, pues obviamente no hubo ningún falso positivo. En cuanto a los negativos, a los que salieron negativos y realmente estaban enfermos, solamente salieron uno, es decir, que salió solo un falso negativo, mientras que salieron realmente negativos 4, para un total de 5. Entonces, en el cuadro 4 lo que podemos observar es técnicamente cómo comparan primero la parte de arriba son los resultados de su estudio, mientras que los resultados de abajo son la comparación de otro estudio, el último y que más había tenido repercusión con respecto a este tema. Entonces podemos observar entonces que en cuanto a la sensibilidad, la ecografía solo tuvo una sensibilidad de 98.2%, mientras que combinado con la hormona tuvo una sensibilidad de 99.1%. En cuanto a la especificidad, la ultrasonografía sola tenía un 75%, mientras que con la gonadotropina coriónica humana alcanzó el 100%. En cuanto al valor predictivo positivo, que recordemos es de aquellos pacientes que hayan salido positivos, que realmente hayan sido positivos, la ecografía solo la tenía un 99.1% y ya con el uso de la hormona pasó de ese porcentaje a un 100%. Y ya por último, entonces teníamos la ecografía en cuanto al valor predictivo negativo salió un 60%, en cambio acompañado de la hormona salió un 80%. Y tenemos entonces comparando los resultados de este estudio con los otros, podemos observar que tuvieron los resultados tanto de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, salieron mucho más altos de lo esperado a ese estudio. Pasa. En cuanto a las conclusiones, pues primero tenemos que entender que la ecografía sí es uno de los mejores métodos para poder diagnosticar el embarazo ectópico, pero este también tiene sus fallas, pudiendo así que de alrededor de un 25 a un 35% de los casos que realmente tienen embarazo ectópico salen negativos en la ecografía. Entonces, el acompañamiento tanto de la ecografía con la cuantificación de esta hormona permite aún más elevar todos los porcentajes, tanto de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, que es lo que más se quiere, y el valor predictivo negativo. Y por último, como conclusión, tenemos entonces que sí, al igual de que se pueden usar la combinación de estas dos metas diagnósticas, también no hay que dejar aparte tanto el examen físico como la historia clínica bien detallada de una paciente. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera Luis.
Bueno, mi nombre es Luisa Janet Durango Jiménez y el artículo de mi elección está titulado Hallazgos en ecografía endovaginal en hemorragia en el primer trimestre del embarazo. Nos empieza diciendo que cuando se presenta hemorragia en el primer trimestre del embarazo puede haber pérdida gestacional y posterior. Un factor de riesgo para aborto también puede ser un producto de otra patología. Como objetivo, este estudio tuvo determinar hallazgos que interrelacionen a pacientes que acuden al área de ecografía del Hospital General Torres Médicas en San Andrés con hemorragia vaginal y se encuentren en estado de gestación hasta la semana 12 con 0 días. La metodología que emplearon, esta es una investigación con un carácter cuantitativo y no experimental transversal. El diseño es mixto al incluir la contabilización de pacientes que acuden con cuadro de hemorragia en el primer trimestre de embarazo y valorar las características o hallazgos que se encuentran a través de la ecografía endovaginal. ¿Cuál fue la población? Pacientes que acudieron al servicio de ecografía del Hospital General Torres Médicas San Andrés. Se tomó mediante criterios de inclusión y exclusión la población determinada y se determinó una muestra. Los criterios de inclusión abarcan a pacientes gestantes hasta la semana 12 de gestación, pacientes que hayan sido sometidas a exploración por sonda endovaginal y pacientes que su motivo de consulta sea sangrado o hemorragia vaginal. Y los criterios de exclusión fueron edad gestacional, fuera del rango establecido, que el método de valoración no fuese exploración por sonda endovaginal y que su motivo de consulta, no fuese sangrado endovaginal. Bien, en los resultados tenemos, acudieron al área de ecografía 632 pacientes para la realización de ecografías endovaginales, de las cuales 427 acudieron con motivo de consulta sangrado vaginal. De este grupo de pacientes se seleccionó a 205 casos que cumplían con los requisitos del estudio, de los cuales 73 terminaron en aborto y 128 en amenaza de aborto. Para el tiempo gestacional se evidenciaron 40 pérdidas en etapa embrionaria, 31 pérdidas en etapa gestacional precoz y 6 pérdidas en etapa preembrionaria. Las amenazas de aborto incluidas fueron 128. Se encontró hematoma subcorial en 78 casos y los 50 casos restantes se debieron a otras causas, entre las que se incluyen enfermedad del cervix en 39 casos o alteraciones de la pared vaginal ovárica, que fueron 11 casos. De los 78 casos que acudieron con presencia de hematoma subcorial, 71 se realizaron ecografías de control. 58 no presentaron variaciones en la implantación o desarrollo del embrión. Hubo 13 casos de embarazo normal, pero presentaron diferentes situaciones como no desarrollo adecuado de la longitud cefalocaudal o diámetro de saco gestacional en relación a la primera ecografía. Y hubieron 16 casos que culminaron, su embarazo a través de aborto. Y para concluir, nos dicen que la ecografía endovaginal es importantemente útil para evaluar a las gestantes con hemorragia en el primer trimestre del embarazo. En el estudio se evidenció la cantidad de pacientes que acuden con aborto o amenaza de aborto. Algunas pacientes tuvieron un desenlace en continuidad del embarazo o pérdida del estado gestacional. Y los hallazgos ecográficos que destacaron fue el desarrollo adecuado o no de un embrión posterior a una hemorragia uterina en el primer trimestre. Bueno, siguiendo con la línea de los artículos, mi nombre es Manuel Echenique. El artículo que yo les traigo, pasa por favor. Gracias. Bueno, el artículo que yo les traigo se llama Embarazo ectópico cervical gemelar, la presentación de un caso inédito. Siguiente. Ya pasaste. Bueno, este artículo pues nos habla de un caso específico de un embarazo ectópico cervical gemelar y cómo llegó la paciente, sus signos y síntomas, las ideas diagnósticas que se utilizaron y cómo desarrolló y se evolucionó dicho embarazo. Antes de esto, pues nos hablan un poco general, diciendo que el embarazo ectópico extrauterino constituye una de las primeras causas de mortalidad entre las mujeres embarazadas, aunque su incidencia es baja, entre 1 y 2% de total de embarazos registrados. Los estudios epidemiológicos al respecto, pues nos dicen que 98% de estos son tubáricos y de ellos el 70% son ampulares, 30% ísmicos y
el 5% de estos son fímbricos. Bueno, el caso como tal, pues que llegó o que ellos usaron fue una gestante de 34 años de edad multípara con escaso historial de seguimiento de embarazo actual, la cual acude al servicio de emergencia del Hospital Provincial General Docente de Riobamba el día 25 de enero del año 2010 por presentar sangrado transvaginal oscuro de 22 días de evolución de poca cantidad acompañada en las últimas horas de dolor abdominal intenso tipo cólico. La historia obstétrica, pues gestaciones 2, abortos ninguno, cesárea ninguno, partos 2, hijos 2, ambos vivos. La fecha de última menstruación fue el 30 de octubre de 2009, edad gestacional 12 semanas con 4 días, al examen físico 110/60, presión arterial 78 de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, temperatura deseada de 36,6, abdomen suave, doloroso a la palpación profunda en hipogastrio, sin reacción peritoneal, útero grávido, frecuencia cardíaca fetal, no se ocultó, y el tacto vaginal, pues, blando y un borrado del 50% y 3 centímetros de dilatación. Pase. Bueno, se palpó una masa irregular a nivel del cervix, un sangrado genital moderado. Fue un diagnóstico preventivo al ingreso, fue embarazo de 12,4 semanas por fecha de última menstruación más el óbito fetal versus la enfermedad trofoblástica gestacional. Eso, se hizo estudios hematológicos y pues se hicieron obviamente resultados histológicos de la muestra que en la macroscopía pues se recibió el fragmento de tejido blando con aspecto de coágulo hemático de aproximadamente un centímetro. Una microscopía, vellosidades coriónicas inmaduras, varias de ellas hialinizadas, y un diagnóstico histopatológico que nos muestra pues restos corioplacentarios. Siguiente. Bueno, 3 horas posterior a todos estos exámenes que se le hicieron, pues en la tarde el paciente comienza pues a presentar signos de compromiso hemodinámico con cifras de hemoglobina de 10,2, hematocrit de 31%, por lo que se le decide pues realizar una laparotomía exploratoria y pues del segundo a más o menos el cuarto día, pues se efectúa la laparotomía exploratoria bajo anestesia general, obviamente, y pues encontraron lo que nosotros vemos ahí, que es un útero aumentado de tamaño, cuyo fondo le llegaba a la paciente hasta el ombligo. El fondo uterino y la parte de dicho cuerpo pues se encontraban blandos, encontraron una presencia de una masa tumoral desde el segmento uterino hasta el orificio cervical externo que ocupaba pues toda la cavidad pélvica. Lo que son los ovarios y las trompas pues estaban normales. Y se le hizo a la paciente pues una esterectomía total abdominal eh, sin anexectomía, que resultó pues difícil por la extracción del tamaño de lo que se ve en la imagen. Y pues como vemos, pues la consistencia de la masa, pues tampoco pues ayudó a que la histerectomía fuera un poco más fácil, un poco más sencilla. Siguiente. Y bueno, como conclusión, lo que concluyeron fue que la captación precoz y adecuado seguimiento del embarazo, pues permiten diagnosticar y tratar oportunamente diferentes complicaciones obstétricas que durante su curso se puedan presentar, lo que hubiera evitado en este caso el dolor necesario sufrido por dicha paciente en el momento en el cual se intentó dar una inducción al aborto, así como el riesgo pues de las complicaciones que aparecieron y pues las particularidades del caso que se presenta y la baja incidencia que se da en esto, pues algunas pacientes pues pensamos que no pueden sufrir de esto o que pues su embarazo no puede llegar a dicho término. Sí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Miguel Fronda. Siguiente. Y les voy a presentar un caso clínico sobre un tumor trofoblástico del lecho placentario, reporte de un caso. Este fue más que todo realizado en España con los autores que vemos aquí en pantalla, que fue publicado disponible en internet de 3 de junio de 2021. Siguiente. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Pues fue presentar el caso clínico de un tumor trofoblástico del lecho placentario diagnosticado en el hospital en julio de 2018, que una paciente con infertilidad tras 3 abortos espontáneos, que comenzó con niveles de beta de esta, de esta hormona, pero en meses y con tendencia alta se aborda con un enfoque diagnóstico y terapéutico que recibió, así como la evolución en la actualidad. Siguiente.
Bueno, como tal, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros antes de hablar de esto? Que el tumor trofoblástico del lecho placentario, pues obviamente va a ser una afección muy frecuente que va a formar parte del grupo de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Se va a originar generalmente tras un aborto o una gestación normal a partir de una proliferación patológica del trofoblasto intermedio extravilloso. Y este puede ocurrir en meses o en años tras la gestación. Obviamente la presentación clínica habitual va a ser el sangrado uterino anómalo, amenorrea y obviamente unos niveles altos de esta proteína. Además que su presentación clínica, pues más que todo, va a ocurrir, va a ser similar al coliocarcinoma o a la nodula invasiva. ¿Entiendes? Bueno, entonces, ¿cuál es el caso clínico que nos presenta más que todo esto, como en manera sencilla? Que se puede observar las principales características que definen obviamente este caso clínico, cuáles son lento crecimiento de meses que tuvo durante la gestación de la paciente, también la paciente, como lo vemos en la imagen, en una ecografía un TAC que se realizó en la que se observa un útero agrandado de gran tamaño y además de que tiene una alta vascularización. Y es una paciente de 41 años con esterilidad primaria, ya como se mencionó anteriormente, por 3 abortos, que obviamente venía a iniciar un nuevo ciclo de fecundación in vitro, y esto ya es un factor de riesgo para que se presente este tipo de patologías. Obviamente, la ecografía transvaginal tiene un útero en anteversión de tamaño normal, con un endometrio fino, homogéneo, entre otras características. Entonces, como tal, ¿qué se encontró? Se encontró este TAC, obviamente, fue una paciente asintomática en la que se determinó unos niveles bajos de beta-HCG positiva previo a un ciclo de fecundación in vitro. Y obviamente también en este caso clínico se manifestaron estos ciertos factores de riesgo para el desarrollo de esta patología, que fue gestación molar previa, una edad de materna avanzada que la paciente tiene más de 40 años, como en este caso, que sea de origen asiático, así como factores de mal pronóstico, como son estadios avanzados de la enfermedad, un intervalo largo de la gestación previa, mayor a 2 años, desgarro de la gestación a término, entre otras causas. Entonces, como tal, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esta enfermedad puede permanecer mucho tiempo confinada en el útero y esta puede causar metástasis. Lo que hace en el lugar en el que hace más metástasis es en el pulmón, en aproximadamente un 80%. Después el sistema nervioso central y por último la vagina. Entonces, como tal, ¿qué es lo que indica este estudio? El tratamiento de elección en este caso fue el quirúrgico. ¿Por qué razón? Porque como tal esta patología es particularmente resistente a la quimioterapia y es necesaria la combinación, obviamente, de varios fármacos en la paciente de alto riesgo. En este caso, la paciente no respondió a la quimioterapia, obtuvo una respuesta muy escasa y obviamente tuvieron que realizar una histerectomía, como lo vemos en la imagen, esta pieza quirúrgica que es todo el útero. Y también se hizo un estudio patológico, en el que se encontraron, como lo vemos en la imagen de la derecha inferior, unas células neoplásticas infiltrando el miometrio. Siguiente. Entonces, como manera de conclusión que tenemos, que esta patología es de baja incidencia y es que en la mayoría de los casos presenta un comportamiento obviamente de características benignas. ¿Por qué razón? Por su crecimiento lento. Por lo que hace que la enfermedad se autodiagnostique confinada en el útero en la mayoría de los casos. No obstante, nosotros no nos podemos confiar. ¿Por qué razón? Porque esta no goza de una buena respuesta a la quimioterapia, por lo que vierte a la histerectomía el tratamiento de elección. Entonces, la aparición de esta enfermedad metastásica, ¿qué pasará con esta? Que será mayor al determinar el pronóstico de estos pacientes. Gracias. Bueno, ahora hablaremos, mi nombre es Juliana García Álvarez, siguiente. Bueno, hablaremos un poco del embarazo ectópico abdominal de término con un neonato vivo. Es una revisión de un caso clínico. Este fue publicado el 8 de marzo del 2019 por la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, debemos tener en cuenta algo, que el embarazo abdominal ocurre dentro de la cavidad peritoneal, fuera de los órganos genitales, o también muestra características de haberse implantado en dicha cavidad. El embarazo abdominal es el único tipo de embarazo de término y según estudios que se han hecho internacionalmente, reporta una incidencia de 1 de cada 10.000 embarazadas y 1 de cada 30.000 nacidos.
En cuanto al caso clínico, debemos tener en cuenta que es una paciente de 35 años que acudió al servicio médico por dolor abdominal de larga evolución, con varios meses de amenorrea sin control prenatal. El dolor fue inicialmente adjudicado a una hernia umbilical, pero ante su persistencia, se reexaminó a la paciente y se encontró una masa abdominal, por lo que se sospechó un embarazo ectópico. Se le realizó un ultrasonido abdominal y una resonancia magnética, las cuales confirmaron que el embarazo, que tenía un embarazo de término que finalizó posteriormente mediante una laparotomía. Siguiente. Bueno, en cuanto a la metodología, pues se hizo una búsqueda bibliográfica donde se encontraron 272 artículos, se excluyeron 231 por diferentes causas y seleccionaron 41 por títulos y resumen de contenido semejante al tema discutido. En cuanto a la discusión, debemos tener en cuenta varios factores. Entonces, en cuanto al embarazo abdominal, este se puede llegar a clasificar por primario y secundario, según la implantación inicial directa o la cavidad peritoneal o la finalización de dicha localización por otras causas, ya sea fístulas, un aborto tubárico, etc. Posteriormente, también hay que tener en cuenta una implantación de un sitio distinto, ya sea el útero o sus anexos. También se crearon los criterios actuales para definir el embarazo abdominal primario y estos fueron definidos por medio de la revista Starifor, que comprenden lo siguiente, principalmente cuáles son trompas y ovarios bilaterales normales que se encuentren normales, ausencia de fístulas uteroperitoneales, embarazo en relación con la superficie pues, peritoneal exclusivamente de forma oportuna para descartar que sea algo secundario. También se tuvieron en cuenta los factores de riesgo del embarazo ectópico como tal, que es la infertilidad, antecedentes de embarazo ya anteriormente ectópicos, cirugía tubárico o alguna cesárea, múltiples parejas sexuales, alguna infección de transmisión sexual, influyeron mucho en los factores que predisponían a este tipo de pacientes. Entonces, el diagnóstico se suele establecer mediante un ultrasonido abdominal en etapas casi siempre tempranas del embarazo, puesto que se avanza rápidamente, puede perder su fiabilidad, entonces ahí deberíamos acudir a una resonancia magnética como estudio de elección. El tratamiento de elección es la cirugía, pero la diferencia entre la intervención inmediata y la conducta expectante dependerá de la edad gestacional y la viabilidad del feto, claro está. Entonces, algunos autores en el artículo mencionaban que en mayores de 20 semanas el feto sano con una implantación placentaria distinta a lo que era el hígado y el vaso, porque estos tenían alto riesgo de sangrado, presentaba estabilidad clínica materna y posibilidad de seguimiento hospitalario pues, otros seguimientos se podría esperar. Pero otros mencionaban que en gestantes menores de 24 años también es muy justificable realizarle una laparotomía o una laparoscopia, dependiendo cuál es la mejor viabilidad. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, debemos que tener en cuenta que a pesar de que aumentó recientemente la incidencia del embarazo ectópico, aún sigue siendo el embarazo ectópico abdominal un evento muy poco frecuente, superada únicamente por los casos de finalización con recién nacidos sanos. Hay una elevada tasa de mortalidad y morbilidad materno-fetal. También se han realizado muchísimos estudios por el principal motivo de consulta que muchas veces no se toma en cuenta. Y también en el artículo como tal resaltan mucho la detección oportuna, un buen manejo, un buen tratamiento para asegurar tanto la vida de la madre como del hijo. Muchas gracias. Bueno, ahora continuando con la revisión de los artículos, mi nombre es Juliana Andrea González Jiménez y el artículo que vengo a traerles a colación son las perspectivas futuras del tratamiento del embarazo ectópico con una revisión de posibles métodos farmacológicos. Entonces, este artículo fue publicado el 31 de octubre del 2022 por la revista de Investigación Ambiental y Salud
pública. Primeramente, es necesario decir que el embarazo ectópico se refiere a la implantación de un óvulo fertilizado fuera del útero. Entonces, que este generalmente pues, se encuentra en las trompas de falopio en un lugar del revestimiento del útero. Entonces, esta condición puede ser potencialmente peligrosa para la madre y requiere de atención médica. Y el tratamiento del embarazo ectópico puede ser tanto quirúrgico como farmacológico. Siguiente diapositiva. Los estudios citados en la presente revisión fueron seleccionados de base de datos como PubMed, Google y ScienceDirect. Entonces, la investigación se llevó a cabo durante un periodo específico, desde noviembre del 2021 hasta octubre del 2022. Y pues las palabras claves utilizadas en la búsqueda incluyeron términos relacionados con el tratamiento del embarazo ectópico y de las sustancias específicas como el etanol absoluto, el letrozol y el gefitinib. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión se describen, indicando que se incluyeron estudios publicados desde el año 2000 hasta el 2002. También fueron escritos en inglés y no fueron como tal resúmenes de congresos ni documentos duplicados. Entonces, para el tratamiento y los resultados, básicamente se trata, el tratamiento farmacológico del embarazo ectópico a menudo va a implicar el uso de fármacos como el metotrexato. Entonces, este es un medicamento que va a afectar el crecimiento de las células y se utiliza en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer y trastornos autoinmunitarios. Además de que también se utiliza el embarazo ectópico, pero se administra en una sola dosis o en varias dosis y suele tener una tasa de éxito de alrededor del 70 al 90% en la resolución de embarazos ectópicos. Sin embargo, su uso está condicionado para la salud general de la paciente y pues las características específicas del embarazo ectópico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de su eficacia, el metotrexate puede tener efectos secundarios muy graves, como ¿cuáles? Como la estomatitis, que es la inflamación de la boca, como la hepatotoxicidad, que pues obviamente es el daño hepático, y la mielosupresión, que es la disminución de la producción de células sanguíneas. Entonces, debido a todos estos efectos secundarios y a las restricciones en su uso, los médicos e investigadores están explorando alternativas menos tóxicas y más eficaces para el tratamiento de los embarazos ectópicos. Entonces, algunas sustancias prometedoras que están estudiando como alternativas son los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, que esta sustancia se utiliza comúnmente en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de mama y también se están investigando para el tratamiento de embarazos ectópicos. El gefitinib, que es un inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que se ha estudiado en combinación de metotrexate. ¿Para qué? Para el tratamiento efectivamente del embarazo ectópico, entonces especialmente en caso de embarazos tubáricos, que son en las trompas de falopio. Hay otras sustancias para administración local, siguiente diapositiva. Otras sustancias que pueden ayudar también para la administración local, como el etanol absoluto, que se han investigado en el uso de infecciones junto con el metotrexato en casos de embarazos ectópicos cervicales y heterotópicos. Y de estos también se han evaluado la eficacia y la seguridad de las inyecciones de etanol absoluto en embarazos ectópicos con cicatrices de cesárea. Entonces existen evidencias de todos estos estudios, pero, siguiente diapositiva, en resumen, pues el artículo sugiere que existen diferentes enfoques del tratamiento, los cuales deben ser seleccionados según la ubicación particular de cada embarazo ectópico. Por ejemplo, si los embarazos ectópicos en la cicatriz de una cesárea o se dan en el cuello uterino pueden ser más susceptibles a la aplicación de sustancias de administración local, o lo que podría evitar pues efectos adversos sistémicos. Bueno, en contraste, pues los embarazos ectópicos tubáricos pueden ser más complicados de tratar debido a su ubicación, obviamente. Sin embargo, se menciona que hay nuevos medicamentos disponibles, como ya lo dije anteriormente, como el letrozol, el gefitinib, que podrían ofrecer ventajas en el tratamiento de estos
casos, incluso si se utilizan en combinación con el metrotexato. Entonces, a esto es lo que va el estudio. Entonces, estos medicamentos podrían disminuir la incidencia de eventos adversos, aumentan la capacidad del tratamiento y posiblemente pueden cambiar el enfoque estándar del tratamiento. Entonces, aunque el artículo reconoce que no existen pruebas suficientes para demostrar de una manera definitiva la eficacia de los métodos de tratamiento mencionados, pues se menciona que los estudios relacionados anteriormente ofrecen resultados prometedores. Entonces, el artículo parece como resaltar la importancia de adaptar el tratamiento según la ubicación del embarazo ectópico y presentar ¿qué? Pues nuevas opciones farmacológicas que podrían mejorar la efectividad y la seguridad del tratamiento en diferentes situaciones. Eso es la presentación de mi artículo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de los artículos, mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño. Siguiente diapositiva. Bueno, pues el presente artículo como título tiene índice de choque como marcador inicial del choque hipovolémico en hemorragia obstétrica del primer trimestre. Fue publicado el 17 de abril de 2019 en la Ciudad de las Américas, Etapec, México. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la introducción, pues obviamente tenemos que abordar la terminología que se va a tratar aquí en este artículo. Y como principal tenemos pues que el índice de choque se define como la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica. Entonces, pues se han estudiado en diferentes pacientes y con traumas que se usa pues en la práctica clínica el choque hipovolémico o la gravedad que tiene el choque hipovolémico para desarrollar pues patologías que afecten la integridad de las personas. En cuanto a la población embarazada, tenemos de que este índice de choque varía constantemente, pues como sabemos, por los cambios fisiológicos que se presentan durante el embarazo. Sin embargo, el índice de choque normal es de 0.5 a 0.7. Con un índice de choque mayor a 0.9 se ha asociado con una mayor mortalidad. Aunque el índice de choque es un complemento útil para las poblaciones no embarazadas, no se ha evaluado la posibilidad y no sabemos pues la capacidad que tiene este índice de choque para determinar la severidad que tienen las hemorragias de la primera mitad y qué complicaciones pueden presentarse pues durante el embarazo. Entonces, pues como bien sabemos, se produce una serie de cambios anatómicos y fisiológicos en el organismo. Estos cambios se relacionan tempranamente con demandas metabólicas del feto, la placenta y el útero. Y por un lado, eso por un lado. Y por el otro, con aumentos de los niveles en las hormonas en el embarazo, especialmente la progesterona y los estrógenos. Siguiente diapositiva. Entonces, a materia de entender, pues, cuáles son estos cambios fisiológicos que se presentan durante el embarazo, el artículo hace énfasis en tres: en el gasto cardíaco, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cuanto al gasto cardíaco, es el incremento más intenso del gasto cardíaco se da durante el primer trimestre y continúa aumentando durante el segundo trimestre. Después del segundo trimestre, en algunos casos suele disminuir o mantenerse igual. Además de esto, el volumen sistólico también aumenta gradualmente en el embarazo hasta fines del segundo trimestre y después continúa sin cambio o disminuye a finales del embarazo. En cuanto a la presión arterial, esta disminuye durante el embarazo. La presión arterial sistólica y la presión arterial media disminuyen más que la presión arterial diastólica. Entonces, estas presiones llegan a su punto mínimo durante el segundo trimestre, es decir, descienden aproximadamente entre 5 a 10 milímetros de mercurio por debajo de los valores pregestacionales. Es decir, tienen este rango de disminución con respecto a los valores antes de que esté la paciente embarazada. Entonces, para la mayoría de este tipo de descensos ocurre al inicio del embarazo. Es decir, durante la semana 6 y la semana 8 se presentan este tipo de modificaciones en la presión arterial. Y como muchos de estos cambios se producen al inicio del embarazo,
Subrayan pues la posibilidad de comparar estas mediciones hemodinámicas con los valores previos antes de la concepción. Y esto pues nos ayuda a estimar un valor más adecuado del índice de choque que pueden presentar estas pacientes embarazadas durante una hemorragia en la primera mitad del embarazo. En cuanto a la frecuencia cardíaca, pues también es muy importante tenerla en cuenta, ya que este aumenta durante la gestación normal. A diferencia de muchos otros parámetros anteriores que llegan a su cambio máximo durante el segundo trimestre, la frecuencia cardíaca tiene una característica y es que este va aumentando progresivamente durante el embarazo. Es decir, de 10 a 20 latidos por minutos, progresivamente. Y alcanza su máximo al tercer trimestre del embarazo. El cambio global de la frecuencia cardíaca representa entre un 20 a un 25% del aumento sobre los valores previos antes del embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, eso fue pues la introducción que tuvo este artículo para poder entender un poco el tema sobre el índice de choque y obviamente los parámetros que este evalúa. En cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron en este artículo, esto fue un estudio observacional, prospectivo, transversal y analítico que incluyó a mujeres de todas las edades que llegaron al triaje obstétrico y área de choque de urgencias del Hospital General de las Américas, con hemorragia obstétrica del primer trimestre en periodos comprendidos entre 2017 y 2018, y fue evaluado un total de 50 pacientes. Para fines de este estudio, pues obviamente, diapositiva anterior, por favor. Para fines de este estudio se consideraron las siguientes variables. Hemorragia obstétrica, que es la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros. El índice de choque, en este caso, enfocado para las mujeres embarazadas, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica mayor a 0.9 y un shock hipovolémico. Este se considera como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los resultados que se obtuvieron en este estudio, pues la primera tabla evalúa la asociación entre el índice de choque y la presión arterial sistólica. Entonces, pues se realizó una asociación entre el índice de choque y la presión arterial sistólica a través de pruebas estadísticas, obteniendo un valor de 22.7 a 3 grados la libertad significativa estadística de este estudio. Es decir, que estas personas presentaron una diferencia gradual en las concentraciones en los valores con respecto a la presión arterial sistólica y a la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué nos indica? De que hay una relación entre esta pérdida masiva de sangre que se está presentando durante la primera mitad del embarazo, asociada al índice de choque y a la posibilidad que tienen las pacientes de entrar a un choque hemorrágico. En cuanto a la segunda tabla, pues esta evaluó la asociación entre el índice de choque y la transfusión que le hacen a las pacientes. Entonces, pues se realizó un análisis, el artículo realizó un análisis en donde se evaluó la asociación estadística entre el índice de choque y la asociación de la transfusión de sangre con los componentes sanguíneos. Esto permitió encontrar pues unas verosimilitudes del 35% de estos casos, lo que significa que un índice de choque mayor a 0.9 tiene la posibilidad de requerir 35 veces más transfusiones de productos sanguíneos. Siguiente diapo. Entonces, como conclusión, el índice de choque en las pacientes con diagnósticos de hemorragias obstétricas del primer trimestre se asocia significativamente con la inestabilidad hemodinámica que éstas pueden presentar durante esta eventualidad que se está produciendo. Entonces, pues como referencia propiamente al choque hipovolémico, con una asociación significativa de la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, esto nos indica de que esta asociación que hay entre el índice de choque y la capacidad que tienen las pacientes de desarrollar inestabilidad hemodinámica y posteriormente progresar al shock hemorrágico está altamente relacionada. Por lo tanto, el índice de punto de corte, el índice de choque fue mayor a 0.94, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 100%.
Entonces, esta correlación que se presenta entre estos dos valores, pues nos hace creer de que el riesgo de tener un índice de choque aumentado incrementa el riesgo 28 veces de tener alteraciones hemodinámicas y hasta 35 veces la probabilidad de requerir transfusiones sanguíneas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy vamos a hablar sobre un artículo que se llama Cesarean Scare Ectopic Pregnancy, que es un caso, un reporte de caso. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos que entender que un embarazo ectópico es un embarazo que se produce fuera de esa cavidad uterina y los embarazos ectópicos ocurren actualmente o aproximadamente en un 2% de todos los embarazos que se presentan en Estados Unidos. Aunque la presentación del embarazo ectópico puede ser variable, su signo más común es la hemorragia vaginal al principio del embarazo. Además, el embarazo ectópico representa actualmente ese 6% de todas las muertes relacionadas con el embarazo y es el factor que más contribuye a las muertes relacionadas por hemorragias. La localización más común y más frecuente de este embarazo ectópico es en la ampolla de la trompa de falopio, que es la que podemos ver en la imagen señalada con las letricas. Sin embargo, a pesar de que esta es la ubicación más común, se puede ubicar en diferentes localizaciones como el miometrio, el cuello uterino, no sé, los ovarios, incluso también se puede ubicar en el abdomen. Los embarazos por cicatriz de cesárea, que es de lo que se trata este artículo, son bastante raros y ocurren aproximadamente entre 1 a cada 2.000 embarazos que ocurren. Y aunque la incidencia de este está aumentando, no se quiere decir que porque el riesgo de un ectópico cicatricial por cesárea realmente no aumenta necesariamente con el número de partos por cesárea que se haya realizado la mujer anteriormente. También tenemos que la alteración del endometrio y el miometrio tras un parto por cesárea predispone a una implantación incorrecta y eso da en el lugar de la histerectomía previa que se realizó la paciente. Sin embargo, un miometrio circundante que esté normal, los embarazos ectópicos por cicatriz de cesárea no tratados también pueden provocar la rotura uterina con hemorragia materna grave y muerte. Siguiente, por favor. En cuanto al caso clínico, tenemos que es una mujer de 29 años, E4P3, que acudió a un centro sanitario externo con sangrado de flujo vaginal. La paciente no presentaba dolor abdominal ni molestias. Anteriormente había tenido 3 cesáreas debido a que tuvo hipertensión en su primer embarazo y 2 cesáreas programadas después de embarazos totalmente normales. Su embarazo más reciente fue hace 3 años, tiene menstruaciones regulares, no tiene antecedentes de infección de transmisión sexual. 3 semanas antes de ingresar se le realizó una ecografía transvaginal en un centro de consulta externa de obstetricia donde mostró un embarazo intrauterino de 7 semanas y 5 días con un saco gestacional visualizado en el segmento uterino inferior. A la exploración física solo se destacó una secreción moderada de color blanco claro en la cúpula vaginal sin sangre y un cuello uterino cerrado en la evaluación con el espéculo. En el centro externo que mencioné anteriormente se le realizó una ecografía transvaginal que mostró un único embarazo intrauterino vivo en el segmento uterino izquierdo con una hemorragia perigestacional de 1.9 por 1.3 por 1.0 centímetros a la derecha del saco gestacional. La ecografía transvaginal no reveló ningún líquido libre en la pelvis y después en la ecografía que se le realizó en el hospital mostró un saco gestacional de 10 semanas y 4 días situado en el orificio cervical interno con presencia de movimiento cardíaco fetal. Tras hablar con la paciente sobre los resultados de la prueba de imagen y las posibles complicaciones del continuar ese embarazo en la cicatriz de la cesárea, y los objetivos reproductivos que tenía ella, la paciente declaró que deseaba ser esterilizada permanentemente. Se le practicó histerectomía laparoscópica, que no tuvo complicaciones, con extirpación del embarazo cicatrizal por cesárea, una salpingectomía bilateral y citoscopia, y fue dada de alta el primer día de posoperatorio y se le programó seguimiento estrecho con obstetría, ginecología y obstetricia. Como podemos ver acá en la imagen, a la imagen de la izquierda se observa una imagen intraoperatoria del útero
donde se observa ese ligamento redondo de las trompas de falopio y se observa el ectópico en la cicatriz que está marcada con los 3 puntitos en la parte superior de la imagen. Este caso fue una paciente que tuvo 3 cesáreas previas, que presentó un embarazo ectópico en cicatriz de cesárea, que se le diagnosticó mediante ecografía y resonancia y que se sometió a tratamiento quirúrgico. Es importante que nosotros tengamos una alta sospecha clínica en un embarazo ectópico por cicatriz de cesárea en una paciente que nos presentó una hemorragia en el primer trimestre y múltiples partos de cesárea previos. Y aunque no existan esos criterios diagnósticos específicos para los embarazos ectópicos por cicatriz de cesárea, ya que son muy raros, los hallazgos ecográficos deben indicar un seguimiento uterino del miometrio, además de que haya una buena implantación. Por otro lado, tenemos que la presentación de esta paciente fue similar a todos los casos que encontramos en la literatura, que en el primer trimestre de embarazo. La edad gestacional de la paciente también concuerda con esos estudios previos que indicaban esa presencia dentro de la semana 5 a la 12 de gestación, y debido a esa alta sospecha clínica de un ectópico por cicatriz de cesárea, la paciente se pudo someter a un diagnóstico adecuado y se le dio el tratamiento también correcto. Dado que la paciente de este caso clínico deseaba esa esterilización, se le optó por ese tratamiento quirúrgico con la histerectomía que mencioné anteriormente. Lo que podemos ver en la imagen de la derecha es una muestra, la muestra patológica, después de que se le realizó la histerectomía a la paciente, y ahí donde se ve la flechita, se ve la gestación ectópica del embarazo. Y bueno, siguiente, por favor. Y ya en resumen y para concluir, nosotros debemos mantener una alta sospecha cuando tenemos un ectópico por cicatriz de cesárea en una paciente que tenga antecedentes de parto por cesárea y que nos ingresa presentando una hemorragia en el primer trimestre. Estas pacientes tienen que ser diagnosticadas por medio de ecografía transvaginal, o si esta no nos funciona, podemos utilizar una resonancia magnética si no nos funciona, y pues darle manejo adecuado dependiendo de cuáles sean los objetivos de la paciente. Muchas gracias.